Quiero pedirles por favor que nos acompañen, que vayan al Salmo 22. Y antes de empezar quiero darle algunos detalles del Salmo. David es el autor del mismo, pero no existe en las Escrituras ninguna situación donde David haya tenido que pasar por las pruebas que se describen en este Salmo, como vamos a estudiar. Porque lo que encontramos allí es una descripción de una ejecución. Y más específicamente de una crucifixión, cientos de años antes de que se conociera este modo de ejecución, porque esta forma de aplicar la pena capital no era conocida por los judíos, sino que vendría a ser usada por los romanos cientos de años más tarde. Por lo tanto, al escribir este salmo alrededor de 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, David va más allá de sí mismo para aplicar estas verdades de manera profética a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como si Él hubiese estado presente allí. Pero es interesante ver cómo el salmista no solamente describe las circunstancias externas de la crucifixión, sino que nos revela los pensamientos íntimos del crucificado. Y es muy bueno nosotros poder entender cómo se sentía el Señor en ese momento que estaba siendo crucificado. A mí me gustaría que leyéramos los primeros 11 versículos de este Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con sus labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. No estés tan lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Este salmo es hermoso. Y aquí vemos lo que le costó al Señor Jesucristo nuestra salvación. Y aunque los sufrimientos del Señor vayan mucho más allá de lo que nosotros podemos entender, podemos vislumbrar las agonías que Él soportó por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta luego de estudiar este salmo? Inclinarnos en adoración al Señor y someternos en obediencia para hacer la voluntad de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Lo primero que vamos a ver son los sufrimientos que Cristo tuvo en la cruz por nuestra salvación. Miren lo que dice el versículo 1. Cómo Cristo fue abandonado por Dios en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese abandono de Cristo de parte de Dios es uno de los misterios más insondables del Evangelio. Es la única ocasión que vemos en las Escrituras donde Cristo no se dirige a Dios llamándole Padre, porque Él estaba siendo abandonado. A través de su ministración, el Señor había dicho, por ejemplo, en Juan 16:32, miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre
está conmigo. Él te está diciendo aquí, ustedes me van a dejar. Pero yo no voy a estar solo porque mi Padre Celestial va a estar conmigo. Pero en ese momento su Padre no estuvo con él. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Dios el Padre abandonó a su Hijo en la cruz? Y es porque Cristo estaba cargando en la cruz con tus pecados y con mis pecados. Cristo estaba cargando con nuestros pecados en la cruz. De una manera que nosotros no podemos entender, Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados. En Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Qué nos enseña la palabra? Bueno, que Dios es 3 veces santo, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento, ese Dios santo, justo, misericordioso, no pudo tener esa comunión gozosa, deleitosa que había tenido con su Hijo por toda la eternidad, porque Cristo estaba cargando allí el pecado de su pueblo. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justificados. Entonces, eso nos enseña algo. Mientras que la agonía física es terrible, esa agonía espiritual que tenía el Señor era infinitamente peor. Porque Él estuvo toda la eternidad en plena, gozosa, amorosa comunión con su Padre, como dice. Y en ese momento fue abandonado por Dios. Nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa naturaleza santa. No podemos imaginarnos lo que fue para Jesucristo convertirse en pecado, si podemos decirlo así. No podemos entender lo que Él pasó en la cruz. Pero Él no solamente fue abandonado. Fíjense que dice el versículo 2. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sus oraciones no fueron contestadas. Aquí se nos dice que Él estaba clamando continuamente al Señor, incesantemente, pero no fue escuchado. O fue escuchado y su Padre no actuó, lo dejó en el abandono. Él clamó y no fue rescatado. Dios el Padre ignoró su súplica. Ahora imagínense lo que fue eso para el Señor. Clamar a su Padre Celestial y que Él no le respondiera. Y estudiando este salmo, vi algo que me llamó la atención. El Señor externa cómo se siente al Padre, pero en 3 ocasiones, en medio de su dolor, en medio de su agonía, Él hace una oración que podemos decir de confianza a su Padre Celestial. Miren lo que dice de los versículos 3 al 5. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¿Qué está haciendo el Señor? Apelando al carácter santo de Dios, apelando a esa fidelidad de Dios. Como Dios es santo, Él se ha mostrado siempre fiel a su pueblo, fiel a todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y Él sabía con que en ese momento parecía que su oración no estaba siendo oída. Él sabía que su Padre Celestial tenía una buena razón para tardarse. Él sabía que en el momento oportuno Él iba a ser librado, como lo había hecho con su pueblo en tantas ocasiones. Fíjense cómo le dice por eso, versículo 4, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Y eso nos enseña algo, hermanos.
todo aquel que pone su fe en Cristo nunca experimentará la separación del Padre, porque ya Jesucristo la experimentó por nosotros. Gloria a Dios por esa verdad. Nunca experimentaremos la separación del Padre porque ya Cristo la experimentó por nosotros. Y eso nos lleva a una aplicación también. Hay momentos en los cuales uno está en una situación aflictiva y ora a Dios y no recibimos respuesta. Parece que Dios no nos está escuchando. Parece como si el techo fuera de acero y nuestras oraciones no suben a Dios. Parece como si Él nos hubiese abandonado. Pero hay algo que debemos recordar. La presencia de Dios no depende de cómo nosotros nos sintamos o cómo nosotros la percibamos, sino de lo que Él nos ha prometido. Y Él nos ha dicho, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Dios está con nosotros, mis hermanos. Nosotros en todo tiempo, en todo momento podemos clamar a Él. No importa lo difícil, no importa lo oscura que sea nuestra situación. Él es santo, Él es fiel, Él es misericordioso y Él sigue siendo soberano. Por eso Job dice, aunque Él me matare, yo voy a esperar en Él. El salmista dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dice el Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Cristo fue abandonado. Sus oraciones no fueron respondidas. Y como si esto fuera poco, nos dice el versículo 6 lo siguiente, porque yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Él fue despreciado, él fue rechazado, él fue maltratado, él fue burlado de los hombres. Y se llama a sí mismo gusano y no hombre. ¿Por qué? Un gusano es algo repugnante. Y eso era lo que provocaba la figura de este hombre en la cruz. Latigado, lacerado, maltratado, sangrando, con las manos y pies horadadas, con una corona de espina. Desprecio y repulsión, porque ya él no tenía apariencia de un ser humano, dado los golpes, las torturas que él había recibido. Por eso dice Isaías 52, de la manera que muchos se asombraron de ti, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando aquí, mis hermanos? Lo sabemos, del Señor Jesucristo, pero ese es aquel que estaba en gloria con su Padre Celestial y que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Fue una humillación hacerse como los hombres y hallándose en la forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me llamó la atención también cuando se habla de gusano, que el gusano que se hace referencia aquí es la cochinilla o el cochinillo, el tipo de gusano, que produce un color escarlata. Cuando usted lo aplasta, él bota un líquido escarlata. Y en el tabernáculo se utilizó para cubrir, teñir algunas hojas, algunas de las piezas del tabernáculo. Así, Jesucristo fue aplastado por nosotros para que su sangre cubriera nuestros pecados. Pero los hombres no aquilatamos eso. Nosotros nos burlamos. Si hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos hecho. Lo maltratamos, lo despreciamos.
fue el hombre más burlado y rechazado. Y hay una realidad, si tú estás aquí sin Cristo, tú odias a Cristo. Porque hay solo dos tipos de personas, los que aman al Señor y los que odian al Señor. Y la pregunta que debes hacerte en este día es, ¿en cuál de los grupos tú estás? Pero en los versículos 7 y 8 se sigue relatando las palabras exactas utilizadas por los enemigos de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Versículos 7 y 8. Todos los que me ven de mí se burlan. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Hermanos, ese pueblo estaba infatuado, estaba ciego. Ellos estaban burlando de ese Redentor que estaba allí moribundo. Y ellos no sabían que estaban cumpliendo las profecías al burlarse de Él. A quien ellos tenían frente a Él era el verdadero Mesías. Y ellos lo estaban insultando. Si Dios quiere que Él venga y lo salve, qué blasfemia, mis hermanos. ¿Cuánto se muestra aquí la depravación del corazón humano? Y en medio de esa situación, en medio de ese dolor, tenemos a partir del versículo 9 otra oración de confianza personal en Dios, si podemos decirlo así. Miren lo que él dice: porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. Versículo 10, a ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que me ayude. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Los pensamientos internos del Señor, las reflexiones que Él estaba haciendo. Y Él trae en medio de su dolor nuevamente a la memoria la fidelidad y la misericordia de Dios. En los versículos anteriores vimos que Él trae esa bondad y misericordia de Dios recordando cómo había sacado a los patriarcas, a sus padres en la antigüedad. Pero aquí dice, nos enseña cómo Él habla de esa misericordia de Dios que le había mostrado desde el día de su nacimiento. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Cuando él era un bebecito que no podía defenderse a sí mismo, su Dios estuvo con él. Entonces, ¿cómo podía dudar ahora del cuidado y la protección de Dios? Pero la agonía era tan grande que por eso en el versículo 11 que leímos, él le pide a Dios, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Hermanos, eso es un sufrimiento físico, emocional, espiritual. En Isaías 52 se nos da la interpretación teológica de la cruz, pero en el Salmo 22 se nos habla de la agonía del Señor. Y él procede ahora a describir cuál era la percepción de esa multitud que estaba frente a él al pie de la cruz. Miren, no solamente le negaron la más mínima compasión, sino que fueron crueles y amenazadores hasta el fin. Miren, no tuvieron misericordia de un hombre que estaba allí en esa cruz muriendo. Y eso nos lleva a ese cuarto sufrimiento que él tuvo. Él fue perseguido por esos hombres que eran feroces como animales salvajes que deseaban matarlo. Versículos 12 y 13. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león que despedaza y ruge. Él los compara como animales feroces. Toros, leones. En el versículo 16 habla de perros. Los toros de Basán aquí aludidos eran toros de gran tamaño, toros muy fuertes, toros muy fieros. Y él metafóricamente dice que esos hombres que estaban ahí eran así. Mis hermanos, así era como Jesús se sentía colgado de la cruz, mientras los gobernantes, el pueblo, se burlaban de él y lo acusaban falsamente.
Aquel que pudo haber llamado 1,000, 2,000, 100,000 legiones de ángeles que vinieran a ayudarlo, que vinieran a rescatarlo, estaba allí sufriendo en silencio por amor a nosotros. Y la furia que se había volcado en contra de nuestro Señor era irracional, completamente irracional. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba animada, estaba soplada, estaba alimentada por una fuerza demoníaca que exacerbaba el odio de estos hombres contra el Hijo de Dios. A partir del versículo 14, se nos habla más todavía de la agonía física y emocional. Fíjense, 14, soy derramado como agua. Aquí dicen los comentaristas que se nos habla de la excesiva transpiración causada por el sufrimiento, la sensación de debilidad en la medida que las fuerzas lo abandonaban, que se deshidrataba. Por eso el Señor dijo, tengo sed. Miren cómo dice allí, y todos mis huesos están descoyuntados. Ustedes saben lo que es estar estirado así, con las manos horadadas como vemos, con los pies horadados. Dice, mi corazón como cera se derrite en medio de mis entrañas. Ese corazón que está luchando para poder bombear la sangre a ese cuerpo que está perdiendo sangre, a ese cuerpo que no tiene fuerza. Versículo 15, como un tiesto se ha secado mi vigor, dice él, y la lengua se me pega al paladar, ese cuerpo deshidratado. Me has puesto en el polvo de la muerte, dice él, porque ya estaba casi muerto. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores. Esa era la escena mientras él estaba esperando la muerte. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ustedes saben lo que es estar así frente a todas esas personas en esa condición. Ellos me miran, dice él, me observan públicamente, la vergüenza que eso da. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Una profecía de la actividad de los soldados con el Señor. Mis hermanos, qué sufrimiento, qué gran sufrimiento. Quizás tú estás pasando un tiempo de aflicción y te preguntas, ¿qué debo hacer? Bueno, lo mismo que hizo el Señor, quien confió y se sometió a su Padre Celestial, porque Él sabía que su Padre Celestial ordenaba, permitía todo lo que vendría a su vida. Y Él vino con un plan, Él vino con un propósito específico. Vamos al versículo 15 de nuevo para que hagamos una aplicación. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. O sea, tú me has colocado, me has movido y me has puesto en el lugar donde estoy. Aunque esos hombres malvados, esos malhechores crucificaron al Señor y lo hicieron fruto de su depravación, de su odio, de su maldad, lo hicieron de acuerdo con el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios. Escuchen esto. Fue el plan soberano de Dios que puso a Cristo en la cruz. Es el plan soberano de Dios que te tiene a ti en la situación en la cual tú estás. Lo importante es que podamos reaccionar como Cristo reaccionó. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Maldijo? ¿Calumnió al Padre por ese sufrimiento? Recuerden lo que vimos en los versículos anteriores. Él exaltó en todo momento la fidelidad de Dios. Recuerden lo que vimos. Él decía en el versículo 3, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Recuerda que sus padres habían confiado en Él y lo había librado. Él hace memoria cómo Dios lo sacó del seno materno y lo había protegido hasta aquí porque Él había sido entregado a Dios desde su nacimiento. Así que nosotros debemos responder, mis hermanos, en medio de las pruebas en las cuales nos encontramos. Dice la Escritura que Cristo, aunque era hijo, Él aprendió obediencia por lo que padeció.
Él era santo, él era obediente, él siempre obedeció. Pero él no conocía la obediencia en ese sentido experimental que hasta que tuvo esos padecimientos como un ser humano. Y lo que costaba mantener esa obediencia en medio del sufrimiento, como dicen muchos autores. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, tú debes someterte a Dios y confiar en Él como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:13 nos dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Ya hubo alguien que pasó por ahí y salió victorioso. Pero en medio de esa situación tenemos una tercera oración de confianza, si podemos decirlo así. En medio de él expresando su sufrimiento, recuerden, dice en el versículo 19 al 21, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Esta oración parece muy similar a las anteriores. Pero en el versículo 21 él dice al final, respóndeme. Y eso puede ser interpretado como un imperativo o también puede ser traducido como lo hace la Biblia textual. Leo de la Biblia textual, que es muy importante ese versículo. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Y dice, en vez de decir respóndeme, dice, me has respondido. Porque él no está pidiendo auxilio en este momento. Él está anticipando su liberación. Y eso nos explica el cambio que viene a partir del versículo 22. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Lo que empieza como un grito de angustia concluye como un canto de júbilo, como un canto de alabanza. En ese versículo 22 la escena cambia y vemos la victoria de su resurrección y las glorias que siguen. Porque en Hebreos 12:2, leo desde el 11, en Hebreos 12, 11 y 12 dice, 2, 11 y 12. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Cuando citan eso, ya Cristo no está en la cruz. Ya Él está en medio de su pueblo declarando la gloria de Dios. Y alabado sea el Señor por eso, porque en Él tenemos esa victoria, hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él fue abandonado por Dios en la cruz. Sus oraciones no fueron contestadas. Fue despreciado, burlado, maltratado. Fue perseguido por hombres como animales feroces, con un odio feroz, si valga la redundancia. Vimos todas las agonías físicas que Él tuvo, pero a partir de ahora vemos a ese Salvador resucitado y las glorias de la resurrección de Cristo. Y lo que eso requiere de nosotros, mis hermanos. Cristo sabía que su Padre Celestial lo iba a levantar de los muertos. Fíjense cómo Él dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos. Yo te voy a dar a conocer. Yo voy a declarar el nombre de Dios. Yo voy a declarar la existencia de Dios, sus atributos, su carácter, sus perfecciones, su ley, su método de salvación. Mis hermanos, y este versículo nos enseña a nosotros que tenemos también una responsabilidad. Y es proclamar la gran salvación de Dios a todos los pueblos. Proclamar esa obra expiatoria de Cristo, su resurrección. Miren lo que Él dice, hablaré, anunciaré, versículo 22, tu nombre a mis hermanos. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo está involucrado como si Él estuviera predicándolo. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí.
Y Él está identificado con el mensaje que estamos trayendo, con el mensaje que traen los mensajeros. Yo hablaré, yo anunciaré tu nombre. ¿A quiénes? A mis hermanos. Ustedes recuerdan cuando Él envió a los 70 hombres a predicar, a los 70 discípulos, seguidores. Él lo mandó a predicar de dos en dos y dice lo siguiente, fíjense. El que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Pero eres tú que estás predicando, soy yo que estoy predicando, no es Cristo que está hablando a esa persona. Y esa es la implicación. Cristo habla en la proclamación del Evangelio. En Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas. ¿Y qué? Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. La voz de Cristo es la que están oyendo. En Juan 10:27 se nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Hablaré de tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. Cristo nos concede un privilegio al llamarnos sus hermanos. Es un privilegio para nosotros, pero a Cristo le costó un precio sumamente alto. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Anunciaré, hablaré de tu nombre a mis hermanos. ¿Dónde? En medio de la congregación te alabaré. Cristo se involucra con su pueblo en la adoración también. Esa congregación que habla aquí es la iglesia que se habla en Hebreos 2:12. Y ese versículo nos enseña que Cristo se hace presente en medio de su congregación cuando nos reunimos para adorarle. Él está en medio de este pueblo en este día. Y junto a nosotros, Él eleva sus alabanzas a Dios. O sea que Cristo no solamente prometió hacerse presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. No solamente se hace presente por medio de su Espíritu, Él adora junto con nosotros. Él está en medio de su pueblo cuando nos congregamos en su nombre. Él nos mueve por medio de su Espíritu a cantar nuestras alabanzas y al mismo tiempo se une a nosotros cuando alabamos. Hermanos, algo grandioso ocurre aquí. Por eso es que es algo glorioso estar en su iglesia adorando al Señor. Porque lo que ocurre aquí, aunque tenemos muchas bendiciones con el internet, eso no se graba. Cristo está aquí en medio de su pueblo en este día. Cristo nos ha convocado, ese cordero que sufrió tanto en la cruz por amor a nosotros, nos ha convocado. Y cuando nosotros, pudiendo estar aquí, no estamos rechazando esa invitación. Estamos diciendo, no me interesa reunirme contigo. Yo estoy muy cómodo como estoy. Debemos alabarle, versículo 23. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia de Jacob. ¿Quiénes son la descendencia de Jacob? Todos los hijos, los adoradores verdaderos. Glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel. Mis hermanos, si Cristo sufrió y murió y no resucitó, no hay lugar para la alabanza. ¿Por qué? Porque si Él no resucitó, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Pero que Cristo ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Alaben al Señor en su pueblo, en medio de su pueblo. Y es el Señor Jesucristo quien nos está exhortando aquí. Él es nuestro verdadero líder de adoración. Él es nuestro verdadero predicador. Él es nuestro verdadero consejero. Él es nuestro verdadero discipulador. Él es nuestro verdadero evangelista. Y a Él, y solo a Él, le debemos toda nuestra adoración. En el versículo 24, Él da un testimonio de liberación porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Dios no abandonó a su santo en la tumba. Él escuchó su clamor y lo levantó de entre los muertos. Y nosotros hoy estamos testificando, hermanos, de que hay liberación.
de que hay perdón de pecados, que no importa la pandemia, no importa la enfermedad. El día que muramos estamos en Cristo y nuestros pecados han sido perdonados y tenemos vida eterna. Eso es lo que estamos celebrando, la obra que Él hizo por nosotros. Y por eso a partir del versículo 25, el salmista, o David hablando, en ese sentido el Señor, en esa visión profética, da una ofrenda de acción de gracias. Dice, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Yo te voy a alabar por todas tus bondades conmigo. Yo me voy a reunir con mis hermanos, con tus hijos, con el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para celebrar tus bondades y tu fidelidad. Yo, dice aquí, mis votos cumpliré delante de los que temen. O sea, en presencia de los adoradores, voy a mantener y cumplir los votos que te hice en mi aflicción. Yo dije que te iba a alabar. Yo dije que iba a vivir para ti. Yo dije que te iba a servir. Y eso es lo que yo voy a hacer. Los pobres comerán y se saciarán. Va a haber prosperidad, abundancia, fruto de la obra del Redentor. Miren lo que dice, los que buscan al Señor lo alabarán. Hermanos, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Muchos motivos en este día y es lo que nos está diciendo el salmista aquí. Gracias al Señor por su misericordia. Miren lo que dice, viva para siempre el corazón de ustedes. Viva para siempre. Ustedes se van a regocijar continuamente. Me llamó la atención una explicación de esa frase que da un comentarista. Dice, estos versículos muestran una ofrenda de agradecimiento hebrea. Cuando Dios contestaba las oraciones de un creyente, ofrecía una ofrenda de acción de gracias en el templo. Y se invitaban a los pobres y habría una fiesta de agradecimiento a Dios. Entonces los adoradores se saludaban unos a otros con esta frase, que tu corazón viva para siempre. Hoy, en este día, nosotros tenemos una fiesta de acción de gracias. Hoy tenemos la cena del Señor. Hoy nos estamos reuniendo para darle gracias al Señor por la obra expiatoria que Él realizó en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Porque Él nos ha liberado de las garras del maligno. Porque nuestros pecados han sido perdonados a través de su muerte y a través de su resurrección. Y eso es lo que nosotros hoy estamos proclamando en Iglesia Bíblica Sola Gracia. Eso es lo que importa, mis hermanos. Pero el salmista sigue haciendo un llamado al evangelismo de todas las naciones en el mundo. Versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de la tierra adorarán delante de ti. O sea que esas buenas nuevas de salvación de este Salvador resucitado, se van a proclamar. No solamente a los judíos, a los gentiles, a las generaciones venideras. ¿Ustedes recuerdan el mandato que el Señor dio cuando ascendió? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un llamado, mis hermanos, a predicar la palabra. Nosotros estamos aquí para eso como iglesia bíblica Sola Gracia. Tenemos una encomienda, la gran comisión, predicar el evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que venimos a hacer aquí. Miren lo que dice el salmista, versículos 28 y 29, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y se adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. El mismo Señor ejercerá dominio, control sobre el mundo. Todos los derechos, todos los tronos son suyos y Él va a regir las naciones. Y todos los poderosos, todos aquellos que le han dado la espalda al Señor, todos aquellos que han blasfemado, todos aquellos que han seguido en sus propios caminos, se van a someter a su reinado. Y todo hombre mortal se postrará delante del Señor.
y confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Pero miren qué hermoso el versículo 30. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. La posteridad le servirá. O sea, habrá una semilla, una raza, una estirpe, una familia que le va a servir. ¿Quiénes son esos? La familia de Dios. Nosotros, los hijos de Dios. Como resultado de la obra de Cristo en la cruz, de esa obra expiatoria que vimos, que aplacó la ira de Dios, que hizo propiciación, muchos serán llevados a servir al Señor. O sea que el evangelio va a ser predicado no solo a judíos, a gentiles, que va a alcanzar a las generaciones que vendrán. Hasta ellos va a llegar el anuncio de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, de lo que Dios hizo a través de la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, eso es glorioso. Miles de años después, aquí estamos nosotros proclamando que Cristo es el Señor. Eso es lo que estamos proclamando, y cuando tomemos el pan y el fruto de la vid, eso es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos haciendo memoria de esa obra del Señor por nosotros. Versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Eso es lo que tenemos que proclamar. Mis hermanos, nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos. Debemos olvidarnos de estar buscando nuestros propios intereses y nuestros propios placeres. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Y nosotros andábamos en nuestros propios caminos, pero Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Y Él dice, busca primero mi reino y mi justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Cómo glorificar a Dios, cómo trabajar para su reino. Hay un mensaje que anunciar, y es que la justicia perfecta de Dios quedó satisfecha cuando Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Esa frase puede ser traducida, lo que Él hizo o lo que Él consumó. Y probablemente fueron las palabras que vinieron a la mente de Cristo antes de morir cuando dijo, consumado es. He completado la obra que el Padre me encomendó que hiciese para satisfacer su justicia y salvar a los pecadores.